quieta, porque los hombres son muy malos. ¿Sabes qué estuve pensando, Robotania? Deberíamos de hacer un levantamiento. Es hora de la revolución. Escojamos un lugar alejado del país, donde haya difícil acceso a medios de transporte, una población pequeña y pocos policías y soldados que nos detengan para establecer una comunidad anarquista con propiedad colectiva de la tierra, pero que nuestro levantamiento no sea exitoso por estar opacado por otros movimientos realizados a lo largo del país, y el nacionalismo de los mismos habitantes de los sitios ocupados y su temor a que el territorio sea posteriormente anexado a Estados Unidos, y ese mismo nacionalismo sea una causa de la poca relevancia histórica que se le dará a nuestro movimiento. Estoy seguro de que eso nunca antes ha pasado en la historia de México. De enero a junio de 1911, un grupo armado liderado por el Partido Liberal Mexicano tomaría varias de las poblaciones más importantes de Baja California, teniendo como principal líder ideológico a Ricardo Flores Magón. El Partido Liberal Mexicano tiene su origen en San Luis Potosí en el año de 1889, cuando se fundó el Club Liberal Ponciano Arriaga por un grupo de intelectuales, estudiantes y profesionistas descontentos con el gobierno del dictador Porfirio Díaz y que buscaban retomar los ideales del liberalismo de la época de la Reforma, a la vez que restar influencia a la iglesia que había aumentado su poder en el régimen de Díaz. Este movimiento quería agrupar a los simpatizantes del Partido Liberal que había promulgado la Constitución de 1857. El movimiento tuvo tanto auge que se vio afectado por la represión del gobierno, encarcelando, cooptando y censurando a sus simpatizantes. Esto provocó que muchos de sus miembros tuvieran que exiliarse en Estados Unidos y Canadá. Tal fue el caso de uno de sus más importantes miembros, Ricardo Flores Magón, que en su exilio tuvo contacto con diversas teorías, grupos y pensadores socialistas, anarquistas o anarcosindicalistas como Emma Goldman, Florencio Basora o la Industrial Workers of the World, una influyente organización socialista, por lo que el movimiento liberal se fue radicalizando con tintes anarquistas, retomando ideas de teóricos como Karl Marx, Federico Engels, Proudhon, Bakunin o Kropotkin. The radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters. Los liberales tomaron como medio informativo y de difusión la publicación de su periódico Regeneración bajo la dirección de Ricardo Flores Magón, donde publicaron manifiestos y planes difundiendo sus ideales de una vida justa e igualitaria. Para 1906 se crea el Partido Liberal Mexicano como un movimiento en contra de la explotación y dominación de los trabajadores y pueblos bajo la dictadura de Díaz y a favor del autogobierno y la autoorganización. Algunas cláusulas de su programa serían retomadas para la Constitución de 1917 por sus postulados progresistas. En Regeneración acusaron al capital extranjero de ser el principal explotador y sostén de la tiranía, así como el capitalismo era el responsable del odio entre naciones afectando la fraternidad universal. El periódico entonces reemplazó su lema Reforma, Libertad y Justicia por el mítico Tierra y Libertad. Ricardo Flores Magón creía que la libertad debería gobernar las relaciones entre personas en lugar del Estado, la Iglesia o el ejército. La cooperación era lo que debería ligar a los individuos. Así proponía colectivizar toda propiedad a excepción de la de uso personal. La sociedad debería estar dividida en pequeñas comunidades colectivas autoorganizadas y la distribución de bienes y servicios debería de ser gratuita. Durante 1906 y 1907 surgieron importantes huelgas y manifestaciones de trabajadores como la de los mineros de Cananea o los obreros de textiles Río Blanco, que serían brutalmente reprendidos por el gobierno porfirista, lo que avivó el ánimo revolucionario, y el Partido Liberal Mexicano buscaría la insurrección armada en diversos puntos del país, no pudiéndose consolidar por la falta de apoyo popular como sucedió en Coahuila, Chihuahua y Veracruz en 1908. Debido a su actividad revolucionaria, Ricardo y su hermano Enrique Flores Magón fueron arrestados en Estados Unidos. Durante este proceso, el partido sufrió mucho y los ideales liberales ya no abarcaban solo la lucha nacional, sino que estaba en contra de los capitalistas explotadores independientemente de su nacionalidad, permitiendo el acceso de extranjeros al Partido Liberal y a sus levantamientos armados durante toda la época revolucionaria. Empezaron a distanciarse del más influyente revolucionario durante la primera fase de los levantamientos, Francisco I. Madero. Algunas organizaciones que simpatizaban con el movimiento liberal, como el Sindicato Laboral del Oeste, la Federación de Mineros o la Federación Americana del Trabajo, retiraron su apoyo después de la radicalización del movimiento y de los levantamientos armados, por lo que perdieron
atrayeron muchos adeptos, algunos prefiriendo apoyar el movimiento antirreeleccionista de Madero. Madero era la principal figura de oposición a Díaz y en principio tenía un proyecto no violento sino más bien reformista, mientras que Flores Magón buscaba un rompimiento violento con una ideología radical de mejora socioeconómica. Al estallar la revolución en noviembre de 1910, ambos grupos tuvieron alianzas y frentes juntos de batalla, pero se irían distanciando gradualmente por sus incompatibilidades ideológicas. La junta directiva del Partido Liberal Mexicano, integrada por Ricardo Flores Magón como presidente, su hermano Enrique Librado Rivera y José Práxedis Guerrero, eligió Baja California como el blanco para una insurrección por razones estratégicas. Quedaba aislada del centro del país y del resto de la república, carecía de carreteras, ferrocarriles y acceso a guarniciones que dificultaban la llegada de tropas del gobierno federal para reprimirlos, facilitaba el tránsito de armas de Estados Unidos por la frontera y la facilidad de escapar a este país si lograban ser derrotados. Una vez tomada la península, continuarían la guerra en el resto del país. Durante el Porfiriato, la península de Baja California y en general el norte del país tenía mucha presencia económica de Estados Unidos. Gracias a esto se estableció una importante red ferroviaria en la región fronteriza, pero este proceso fue menos benevolente con Baja California que con el resto del norte del país, que tuvo un importante desarrollo socioeconómico. Hacia finales de la década de 1880, el gobierno facilitó que los estadounidenses y algunos europeos realizaran grandes inversiones particulares y establecer sus campañas mineras y agropecuarias en la península, como lo hizo con la Colorado River Land Company y el Bank of Texas, por lo que a principios de 1900 la región tenía más influencia extranjera que mexicana. En 1911 inició el levantamiento. Los liberales tomaron en enero Mexicali, Los Algodones en febrero, Tecate en marzo y Tijuana en mayo de ese mismo año. Las ciudades tomadas eran pueblos o caseríos fundados a finales del siglo XIX y apenas en proceso de desarrollo. Flores Magón se encontraba exiliado en Los Ángeles, California, y mediante la emisión del periódico Regeneración monitoreó al ejército magonista en Baja California y difundía las novedades de su movimiento, pero a pesar de que el movimiento estaba muy ligado a su figura, él ni siquiera puso un pie en el territorio de batalla. Sin nada que hacer, hijo de su chingada madre. Al principio el ejército era de apenas unos 220 o 250 integrantes, muy diversos entre sí, tanto integrantes del Partido Liberal, miembros de la Industrial Workers of the World, algunos irlandeses, ingleses y estadounidenses experimentados en batalla, que no tardaron rápidamente en superar al número de mexicanos. También hubo presencia indígena de mayos, tarahumaras, yaquis, pai pai, guaycures, cucupas, quilihuas y yumas. Algunos apoyaron a los rebeldes con comida, hospedaje e información del área. Este ejército contra 500 elementos de las fuerzas federales en toda la península, tanto en la zona norte como en la zona sur. Los líderes liberales, al no estar presentes en la zona, fueron los encargados de conseguir las armas y enviarlas desde Estados Unidos, al ser mucho más económicas al otro lado de la frontera. Se dieron la autonomía a los oficiales, en su mayoría extranjeros, en la zona de combate, lo que ocasionó algunos conflictos entre mexicanos y extranjeros. Todo el movimiento armado estuvo así a cargo de miembros del Partido Liberal Mexicano, sobre todo de José María Leiva. El 16 de enero comenzó la concentración a los alrededores de la población de Mexicali, que sería tomada bajo la dirigencia de José María Leiva y Simón Berthelot, iniciando el ataque sorpresivo en la madrugada del 18, que resultó rápido por la falta de preparación de las autoridades y pobladores, muchos de los cuales huyeron a Estados Unidos. Cuando tomaron el poblado, libraron a los presos y algunos se unieron al movimiento. Tomaron la aduana para obtener dinero destinado al armamento, y parece ser que durante el asalto hubo muy pocos decesos. Se informó a Porfirio Díaz del ataque, pero fue ignorado debido a que su prioridad estaba en la batalla contra Madero. A partir del 29 de enero, el ejército liberal marchó al suroeste para tomar lugares como el Pichacho. El 29 de enero comenzaron las movilizaciones para combatir a los rebeldes, 100 hombres a cargo del coronel Celso Vega, y también comenzó la difusión de noticias acerca del asalto en los periódicos del país, como el periódico El Tiempo. El día 15 de febrero comenzaron las batallas entre Celso Vega y los insurrectos. Mexicali era una población con muy pocas personas, lo que facilitó la labor de convencimiento de sus habitantes para unirse a la lucha, donde se sumaron muchos estadounidenses y algunos indígenas como Fernando Palomares, de origen mayo, y de otros grupos como los quilihuas, cucupás y pai pais. Sin embargo, durante toda la rebelión, muy pocos bajacalifornianos se aliaron a los rebeldes. William Stanley, convencido de que el movimiento se tenía que extender rápidamente, decidió invadir el 21
21 de febrero el poblado de Los Algodones. 25 soldados tomaron el tren Intercalifornia e hicieron que fuera a Los Algodones. Atacaron el cuartel, donde perdieron la vida tanto el teniente de policía Cecilio Garza como el administrador de la aduana Tomás Beléndez. Ahí están las masacres. Recogieron armas, víveres, municiones de guerra y dinero de la aduana. Los liberales intentaron tomar Tecate en 2 ocasiones, pero no pudieron contra las fuerzas federales. El 12 de marzo, el grupo liderado por Luis Rodríguez por fin llegó a Tecate, después de varias batallas. También fueron ocupados los poblados de San Quintín, Santo Tomás, San Elmo, El Álamo y Santa Catarina, y al ver difícil la toma de Ensenada, decidieron avanzar hacia Tijuana el 8 de mayo encabezados por Carl Price, con un grupo de 100 hombres que derrotaron a los 200 federales, izándose triunfante la bandera del Partido Liberal Mexicano el día 10. Tijuana no contaba con más de 500 pobladores y alrededor de 25 soldados y 43 civiles dispuestos a defenderla de los liberales. Después de la toma de Tijuana, el San Diego Union difundió la noticia de que se izaba sobre Tijuana la bandera estadounidense junto con la de los insurrectos de color rojo con las palabras tierra y libertad, difundiendo la idea de que eran filibusteros, o sea que buscaban anexar el territorio a Estados Unidos. El gobernador de California había ya propuesto la compra de Baja California tanto a Díaz como a Madero, lo que aumentaba la sospecha de las intenciones anexionistas del movimiento. Los magonistas confiscaron dinero y propiedad privada de los sitios ocupados, justificando que los capitalistas lo habían expropiado y robado al pueblo. Esos botines, junto con las contribuciones del tributo impuesto a los propietarios de las compañías, se utilizaban para abastecer de alimento, ropa y equipo a los soldados. El pillaje se descontroló en las zonas ocupadas, como sucedió en El Álamo, San Vicente, San Telmo, San Quintín, El Rosario, Santo Tomás y en Tijuana, aspecto que desencantaba a la población, provocando que prefirieran huir de la región y se negaran a unirse a la causa rebelde. El gobierno porfirista, en busca de desprestigiar el movimiento, aludió al nacionalismo de los baja californianos, apuntando al hecho de que los líderes liberales tenían su base en Estados Unidos y tenían extranjeros en sus fuerzas armadas, comenzando una campaña de propaganda tachándolos de filibusteros. Antes patria que inerme tus hijos. Mexicanos, al grito de guerra. Aseguraban que estaban financiados por las empresas estadounidenses buscando anexar Baja California al país del norte. Sin embargo, los magonistas hicieron muy poco por desmentir la propaganda. Los liberales hicieron llamados a los pobladores que habían huido para regresar, donde tendrían garantizadas la libertad, la seguridad y la justicia. Recortarían el día de trabajo a 4 horas y serían muy bien remunerados, así como habría individualismo y vida familiar, pues tendrían sus propios animales, utensilios y objetos personales según se necesitaran. A finales de mayo, cuando habían podido tomar el control de Tijuana, también Díaz perdió la presidencia y ascendió Francisco I. Madero al gobierno, y el ni lento ni perezoso buscó recuperar el control de la zona mediante su política de desarmar al país, al mando de León de la Barra y en colaboración con el gobierno estadounidense, así como con el coronel Celso Vega, que ya se encontraba combatiendo en Baja California. La junta organizadora del Partido Liberal Mexicano fue arrestada el 14 de junio en las oficinas del periódico Regeneración. Fueron conducidos a prisión bajo acusaciones de violar la neutralidad estadounidense y promover la violencia en territorio mexicano, quedándose sin sus cabezas el Partido Liberal Mexicano. La compañía militar comenzó a debilitarse debido a la fuerza que impuso Madero contra los liberales, enviando a ex militantes del partido como el mismísimo Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y Enrique, para negociar el cese de las armas en Mexicali y en Los Ángeles. El movimiento se debilitó por el éxito de algunas de estas negociaciones y por el abandono de algunos miembros para unirse a Madero, entrando en marcha el plan maderista al mando de Celso Vega para combatir a los liberales. Ahora con un ejército de 800 soldados, el 22 de junio de 1911 lanzaron la contraofensiva durante 3 horas de combate, cuando lograron reprimir a los rebeldes, significando el fracaso de la rebelión magonista, pues perdieron Tijuana, que era su centro de acción. Muchos de los extranjeros cruzaron la frontera y se rindieron del lado americano, mientras que los mexicanos se refugiaron en el campo. También tenían en contra el creciente rechazo de la población a la rebelión por el arrebato de tierras y la propaganda anexionista. Además, la llegada de Madero al país fue considerado por algunos como la meta alcanzada, pues Díaz había sido destituido. Estados Unidos apoyó a sofocar la rebelión, especialmente durante el gobierno de Madero, bloqueando el pase de armas y hombres en la frontera entre México y California. Controlaron la frontera mediante el aumento de patrullas y otorgando permisos a los maderistas para transportarse por sus líneas de ferrocarril. Así movilizaron aproximadamente 1.500 veteranos del ejército
ejército federal bajo las órdenes del general Manuel Gordillo Escudero para recuperar Mexicali y Tijuana. El 22 de junio de 1911, la plaza de Tijuana fue recuperada por las fuerzas federales debido, en parte, a la falta de municiones y armas. El temor por las incursiones filibusteras entre la población de Baja California estaba bastante justificado, ya que previamente, durante el siglo XIX, hubo varios intentos de querer anexar Baja California y otros territorios norteños a Estados Unidos y crear gobierno separatista. Durante varias décadas posterior al proceso revolucionario, este pasaje del movimiento armado fue considerado como un movimiento con fines anexionistas, tal vez por el nacionalismo que emprendió el movimiento revolucionario en el país y la nula colaboración que tuvo el magonismo con los demás levantamientos. Sin embargo, las interpretaciones más recientes ponen en duda estos intereses filibusteros. Entre las obras que reivindican a Ricardo Flores Magón se encuentra, por ejemplo, el libro de 1962, La Revolución en el Desierto, de Lowell Blasidel, que descartaba la idea del separatismo o formación de una república socialista independiente y veía el movimiento más bien como una manera de enfrentarse al régimen de Porfirio Díaz y desde ahí expandir la lucha revolucionaria al resto del país. Algunas evidencias son, por ejemplo, que los medios estadounidenses también acusaron de filibusteros a las incursiones sobre Baja California para desacreditar a los liberales magonistas y sus ocupaciones, ya que el Partido Liberal era bastante radical y atentaba directamente contra sus intereses en la zona. Así como Flores Magón murió encarcelado en Estados Unidos, por lo que no parece que tuvieran ninguna relación con miembros importantes del país. Uno de los errores cometidos por Flores Magón fue no haber ido a Baja California a comandar directamente su ejército y no haber respondido oportunamente a los rumores sobre la creación de una república independiente. Otro factor que condujo al fracaso de la invasión magonista de Baja California radicó en lo poco poblado de la región, por lo que no pudieron reclutar muchos nuevos soldados, aunado a la apatía que generaron en la población que prefería huir a Estados Unidos en lugar de quedarse en los poblados o unirse a los liberales, así como la falta de armamento más sofisticado. Las interpretaciones aún más recientes del acontecimiento dan un gran peso al nacionalismo de los habitantes de Baja California y cómo este levantamiento reforzó sus sentimientos nacionalistas y de identidad debido a las sospechas anexionistas, y vieron la derrota de los liberales como un signo de defensa de la integridad nacional, como sucede con la figura del joven oficial Miguel Guerrero que defendió Tijuana. Hoy en día hay un parque que lleva su nombre y en 1932 se condecoró a los sobrevivientes de la defensa del sitio otorgándoles medallas. En 1952, por decreto del presidente Miguel Alemán, se aprobó conceder pensión vitalicia de 15 pesos diarios a los defensores de Baja California. Y es que hay que admitir que se ve bastante raro que un ejército conformado en su mayoría por extranjeros ocupe las ciudades más importantes del estado y prometa hacer del territorio una utopía y no una expansión extranjera. Así pues, aunque la imagen del movimiento estuvo manchada durante mucho tiempo, en la actualidad es más común que se reivindique a Ricardo Flores Magón y al Partido Liberal Mexicano como precursores de la Revolución Mexicana y participantes activos de esta. Suscríbete, dale like y comparte, así nos ayudas a seguir con nuestro levantamiento revolucionario particularmente similar al de Baja California en 1911.